Hola, amigos y amigas de Foro ACE Internacional. Está a punto de entrar Emilio Carrillo. Él está ya listo, ya hemos hecho todas las comprobaciones y mientras que él entra, os voy a leer un poquitito, aunque ya todos los conocéis, ya todos le conocéis, quién es Emilio Carrillo en la actualidad. Emilio hace un momento me decía, cuando estábamos leyendo su currículum, me ha dicho, lee mi currículum actual porque estoy jubilado. Digo, bueno, jubilado no, sino jubiloso, alegre por poder hacer ahora todavía más lo que realmente es su deseo, ¿no? Dirige la Academia de la Consciencia y el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica y es presidente de honor de la asociación INENI. Imparte clases de conciencia y espiritualidad en másteres y cursos y es experto universitario de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia y gestiona el blog El cielo en la tierra, que cuenta con 9 millones de visitas directas. Ja. Yo le preguntaba, ¿y cómo te sientes, no? Con 9 millones que te miran ahí. Y Dios me decía, no lo he pensado. Y bueno, también comentaros que es economista, escritor, con 74 libros publicados y más de 500 artículos y conferenciante internacional. Bienvenido, querido Emilio, muchísimas gracias por esta posibilidad, ¿no?, de poder compartir contigo sobre un tema que sé que en estos momentos tienes una entrega a él, ¿no? Y que estás, incluso has dedicado de alguna forma tu último libro de distopía, de la distopía a la revolución, que está editado por Adalid Ediciones. ¿Qué nos puedes comentar sobre este libro, querido Emilio? ¿Qué es lo que quieres comunicar a través de él? Pues antes que nada, muy buenas, Ana, a ti y a todas las personas que te siguen. Para mí es un placer compartir contigo. Y con relación a lo que me plantea sobre el texto, yo creo que el telón de fondo tiene que ver con la consciencia. Y creo que es algo importante esta reflexión, por lo menos es importante para mí. Cuando hablamos de consciencia, cuando hablamos de despertar, cuando hablamos también de espiritualidad, creo que es muy importante el no olvidar que, como nos han enseñado siempre los sabios y sabias, la consciencia tiene una dimensión interior y una dimensión exterior. Es decir, la consciencia conlleva mirar hacia uno mismo, es lo que los maestros griegos llamaron el conocerse uno mismo, tiene que ver también con la introspección, tiene que ver también con la conexión con nuestro verdadero ser, con el ser que somos, más allá del estar en el que estamos. Y esa mirada interior de la consciencia es enormemente importante. Pero en paralelo es muy importante la mirada exterior. La consciencia es la capacidad de conocimiento de uno mismo, pero es también la capacidad de conocer la realidad en la que nos movemos. Y esa mirada exterior tiene también su sitio, por tanto, en el ámbito consciencial. Digo esto porque en muchas ocasiones hay una falsa dicotomía, ¿no? Como si el mirar hacia afuera estuviera reñido con el mirar hacia adentro, el mirar hacia adentro con el mirar hacia afuera. No, de la misma forma que tenemos dos ojos en nuestra vida cotidiana, pues la consciencia conlleva esta mirada que podríamos decir que es una mirada sinérgica, holística, complementaria de lo interior y de lo exterior. Y de la misma forma que, por ejemplo, en febrero publiqué un libro con la editorial Sirio, que tiene como título La sabiduría de Dios escondida, la mística de San Juan de la Cruz, que es una profunda mirada interior, experiencia de Dios siguiendo los pasos de ese gran maestro que fue Juan de Yepes, Juan de la Cruz. Pues este libro que tú comentas, que acaba de salir hace muy poquitos días, es un libro que mira hacia afuera y mira hacia afuera también desde la consciencia. ¿El libro qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que persigue? Pues muy sencillo. Dentro de un proyecto de investigación que comenzamos en el año 2018, un grupo de profesionales, un grupo de profesionales que entendemos que somos conscientes
y que estamos especializados en distintas ramas, pues ese proyecto de investigación con ciencia y sociedad distópica, que ya dio lugar a un primer libro en mayo del 2020, ahora en septiembre del año 2022 lo que hemos presentado es un texto que analiza lo que está ocurriendo en la sociedad, con los datos que se han acumulado fundamentalmente precisamente desde el 2019-2020 al momento actual, y se hace un análisis descarnado para poner en evidencia lo que ocurre, para poner en evidencia que hay una inconsciencia actualmente importante en la humanidad, que esa inconsciencia está alimentada por una reducida élite, una élite minoritaria que se ha constituido como una especie de gobierno en la sombra. Se explica a partir de ahí que este gobierno en la sombra, cómo se conforma, cómo se establece, y llegamos a una conclusión que es importante, ¿no? Que ese gobierno en la sombra tiene los hilos que dirigen todos los estamentos de poder político, económico, social que hay actualmente en el planeta, y que a partir de ahí estos estamentos de poder, por más que nos duela, no persiguen el bien común, sino todo lo contrario. Lo que persiguen es sus intereses, la defensa de sus intereses. Y a partir de ahí nos planteamos si hay un gobierno en la sombra, si lo que persiguen son sus objetivos, sus intereses, ¿de qué se trata? ¿No? Es la otra parte que el libro aborda. ¿De qué se trata en concreto? Y ese tratar en concreto, lo que queremos poner de manifiesto, lo que pongo de manifiesto también hablando contigo, es que no tiene que ver con el dinero, con el poder, con la fama, todo eso lo tienen de sobra. Ello tiene una finalidad espiritual. Hablamos en el libro de que esta élite tiene creencias espirituales involutivas, y que esas creencias espirituales involutivas lo llevan a tener como objetivo fundamental lo que en términos espirituales podríamos decir que son extraviar almas. Y el contexto del libro, pues en sus distintos capítulos se van analizando el modus operandi a través de 10 grandes ejes de actuación que utiliza ese gobierno en la sombra con este objetivo de extraviar almas. Así Te que quería preguntar, dicho de forma muy Emilio, sintética, este es el resumen. te quería preguntar, porque ya que estás hablando de gobierno en las sombras, extraviar almas, todo esto, te avisé, se me va a despertar la curiosidad. Entonces, te quería preguntar, ¿quién es ese gobierno en la sombra? ¿Quiénes son? El gobierno en la sombra, para entender lo que significa, Sí. hay que tener en cuenta la existencia de esa élite a la que he hecho referencia. La élite se puede entender muy bien lo que es con dos elementos de información que son suficientemente conocidos, Ana, pero que creo que no están suficientemente valorados en sus consecuencias. Por una parte, el hecho de que hay un 1% del 1% de la población mundial que acumula más patrimonio y riqueza que el resto de la humanidad. Este es un dato estadístico cierto, es un dato estadístico contrastado, es un dato estadístico que deriva de los datos, de las informaciones, incluso oficiales, que tenemos a nuestra disposición. El 1% del 1% de la población tiene más patrimonio y recursos que el 99,99% de la demografía mundial. Primer dato. Segundo dato, las grandes corporaciones multinacionales, que se han convertido en los nuevos imperios. Siempre ha habido imperios en la historia de la humanidad. Hoy estamos ante un nuevo tipo de imperio. No son imperios naciones, seguimos hablando de Estados Unidos, de Europa, de China, pero eso es la superficie. Realmente lo que hay debajo son grandes corporaciones que se mueven por el planeta en este contexto de globalización a sus anchas, sin barreras, sin fronteras, y que actualmente ya mueven más del 80% de la economía mundial. Te quiero hacer una pregunta sobre esto que estás comentando. Sí. Estos personajes, esta élite mundial, estos seres tan poderosos, pueden ser seres que conozcan muy bien el funcionamiento del inconsciente colectivo y cómo manejarlo, que aunque no tengan grandes valores espirituales y morales, ¿puede ser que sepan manejar las masas directamente desde el inconsciente? Hablaba hace unos minutos Sí. de que esta élite, por sus objetivos, que fundamentalmente tiene que ver con extraviar almas, tienen distintos ejes de actuación. Esos ejes de actuación, a nuestro juicio, al juicio de los que hemos elaborado el libro, son 10. Fundamentalmente hay 10 grandes ejes.
Y de esos 10 ejes, el segundo, precisamente, sí. tiene que ver con lo que tú dices, es decir, con la manipulación del inconsciente colectivo. Podríamos decir que esta élite sabe perfectamente, y lo viene haciendo hace tiempo, cómo influir en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo son sistemas de creencias, paradigmas, pautas de vida que asumimos como normales cuando no lo son. Asumimos como nuestros cuando realmente no son nuestros, sino que están inducidos desde esa manipulación del inconsciente colectivo. Y nuestro convencimiento es que esto se viene desarrollando hace mucho tiempo, pero ha llegado a su punto culminante desde el año 2019 fundamentalmente, donde lo que estamos viviendo de la mano de las distintas distopías que se suceden es posiblemente el mayor ensayo de ingeniería social en la historia de la humanidad. Así que efectivamente la manipulación del inconsciente colectivo es uno de los grandes ejes de actuación de esta élite. Entonces, volviendo un poco para tocar más en este tema, y en este caso, estas personas cuentan, claro, como son tan poderosas, con equipos de científicos en todas las áreas, en todos los diferentes aspectos de la ciencia, siempre que sean aspectos necesarios para realizar estas manipulaciones. Así que, en consecuencia, están usando nuestros cerebros. Las técnicas son Porque el recurrentes. cerebro es un órgano receptor emisor de información. Entonces, conectan directamente a través de nuestro cerebro. Hay dos grandes formas en la Sí. actualidad, Ana, dos grandes formas. Sí. Una que viene de antiguo, es recurrente, Sí. aunque ahora ha llegado a su máxima expresión, que es lo que en el lenguaje de la manipulación del inconsciente colectivo se conoce como la doctrina del shock. La doctrina del Sí. shock. Hay una obra en el año 2007 de una periodista canadiense, Naomi Klein, de la que nosotros bebemos a este respecto, que lo ilustra maravillosamente. La doctrina del yo, ¿qué significa? Que esta élite origina situaciones, origina o aprovecha a veces catástrofes naturales que ellos no originan, es decir, tanto cosas que ellos originan como cosas que suceden de manera natural, que provocan un impacto social, que tienen un impacto en la sociedad, ellos lo utilizan para eso que es la manipulación del inconsciente colectivo. Es decir, cuando sucede un acontecimiento, puede ser algo que tiene que ver con bichos, entre comillas, ¿no? Que afectan a nuestra salud, tiene que ver con conflictos bélicos, ¿no? que nos asustan, entre comillas, tiene que ver con catástrofes naturales, tienen que ver con grandes atentados terroristas, ¿no? Todo eso, provocado o no por ellos, lo utilizan siempre con el mismo objetivo: originar en la sociedad miedo, inseguridad e incertidumbre. Y en muchos casos ellos son los que originan los incendios, es decir, son los pirómanos que provocan el incendio y después se visten de bomberos para aparecer como los salvadores. Entonces, lo que Y habría aparecen, detrás, sí, se aparecen como... lo que habría detrás de estos hechos sería una intención de crear una marea colectiva, porque eso ahí el ser humano que no está despierto es completamente arrastrado, es una forma de manejar las mentes, o sea, crear mareas colectivas, ¿no? No Entonces, ¿es solamente... eso? Sí, Sí, por supuesto que sí, pero es más fuerte porque no es que sí, sea arrastrado, es que sí. recibe de buen agrado. Es decir, el Ajá. bombero que ha provocado el incendio o que está utilizando el incendio propone unas medidas que antes del incendio serían inasumibles por la gente, pero que sin embargo, debido al shock que ha provocado el incendio, que ha provocado ese acontecimiento, la gente no solamente es que acepten las medidas, es que las aplauden, las ven como algo positivo, porque ante el miedo, la necesidad de seguridad, ante la incertidumbre, la seguridad de estabilidad lleva a la gente precisamente a aplaudir y a hacer suyas esas medidas. Eso es la doctrina del shock, pero ten en cuenta que además ahora, con las tecnologías 5G, que per se no son ni buenas ni malas como todas las tecnologías, pero no se nos puede olvidar que la tecnología 5G, fundamentalmente, donde tenemos que poner nuestra visión consciente, es en el entramado, en el sistema operativo tecnológico que conlleva, que son decenas de miles de satélites
dando vueltas a la Tierra y en interconexión entre ellos y con millones de estaciones bases sobre la faz de la Tierra. La foto final es que la Madre Tierra, todo lo que en la Madre Tierra vive y por tanto la humanidad, estamos en una especie de gran tela de araña cada vez más elaborada, cada vez más cerrada de distorsiones electromagnéticas. Y como tú apuntabas, esas distorsiones electromagnéticas nos afectan directamente. Hay una rama de la ciencia que es la musicoterapia, y yo creo que es algo que todos conocemos, que nos enseña que las frecuencias vibracionales de la música que podemos tener a nuestro alrededor afectan a las emociones, afecta incluso a las moléculas del agua. Y hay músicas que nos relajan, pero hay música que todo lo contrario, nos encolerizan, ¿no? Bueno, pues esta gran tela de araña de frecuencias electromagnéticas en las que estamos siendo metidos son también un sistema de manipulación directa y que tiene que ver también o puede afectar a lo que es la manipulación del inconsciente colectivo. Tengo aquí varias preguntas anotadas, querida Emilio, porque es que me parecía tan interesante, ¿no? Me gusta siempre como dices, dentro de todo este mundo, estamos en toda esta maraña, en todo este lío terrible, ¿no? En el que dices, bueno, todo esto lo comprendemos, pero y todas las personas que pierden trabajos, que están en situaciones de inestabilidad o que están viviendo un conflicto bélico, en fin, todo este drama, ¿no? Entonces, ¿qué acciones? ¿Cómo podemos actuar para, en toda esta situación y sabiendo todo esto que tú nos estás comentando, teniendo alguna idea de ello, ¿cuál es la actitud que nos puedes recomendar? Fíjate que el título del libro es De la distopía a la reevolución. La distopía tiene que ver con lo que acabamos de compartir, la manipulación del inconsciente colectivo, el gobierno en la sombra, etcétera, etcétera. Y en el libro se detalla, se analiza capítulo por capítulo cada eje de actuación para que tengamos una idea cierta y concreta, una información fundamentada del volumen y del nivel de la distopía en la que estamos. Pero ahora bien, cuando esto está sobre la mesa, y no, evidentemente, requeriríamos mucho tiempo, ¿no? Imposible de resumir en un vídeo todos los contenidos que hay al respecto. Cuando esto lo tenemos sobre la mesa, surge inmediatamente la pregunta del qué hacer. Cuando ya por fin asumimos, y es muy importante asumir que estamos en una distopía, cuando eso lo asumimos, surge la pregunta del qué hacer. Y fíjate que dice el título del libro, De la distopía a la reevolución. No a la revolución, sino a la re-evolución. Ahí está la respuesta que puedo compartir contigo. El quid de la cuestión no está en la revolución, que es lo que históricamente la humanidad ha intentado. El quid de la cuestión no está en la lucha, el quid de la cuestión no está en la resistencia, porque esta distopía nos pone de manifiesto que el sistema en el que estamos, el sistema socioeconómico, el entramado político institucional en el que nos encontramos, es una casa que se está cayendo. De ahí la distopía precisamente. Es una casa que es una ruina desde los cimientos. Y cuando estamos en una casa que es una ruina desde los cimientos, no nos vamos a poner a reformar los cuartos de baño o la cocina, ¿verdad? No nos vamos a poner a remodelar los tabiques o a arreglar el tejado. Hace falta una casa nueva. Y el qué hacer que tú me dices, para todas las personas que lo están pasando mal y para las personas que lo estén pasando menos mal, es tomar conciencia de que la casa es una ruina, no plantearse gastar energías en ningún tipo de acción, de lucha, de resistencia, de reforma, de mejora de esa casa, porque no tiene ningún sentido, y poner toda nuestra creatividad, poner toda nuestra energía en la construcción de una nueva casa. Y a partir de ahí, la construcción de una nueva casa no son palabras, es una práctica de vida. Y nosotros hacemos una especie de glosario de prácticas de vida que van dirigidos precisamente a eso, a crear una nueva realidad, a ser semillas de una nueva humanidad. El germen fundamental, por tanto, es no lucha, sino crear la nueva realidad. Y a partir de ahí, una toma de conciencia para que lo que creamos no tenga que ver con nuestro pequeño yo,
sino que tenga que ver con lo que realmente somos. Es decir, lo que lanzo fundamentalmente el mensaje es de que aparte de no gastar energías intentando reformar o pelear contra una casa que es una ruina, la creación de la nueva pasa por una práctica de vida, pero esa práctica de vida no es la que en términos espirituales podemos denominar el pequeño yo, no es el de nuestra personalidad, no es el de nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, sino que tiene que estar en coherencia con lo que somos. Y el ser humano es inmortal, el ser humano tiene un componente con el nombre que cada uno le quiera dar, alma, espíritu, energía, consciencia, luz, el nombre que cada uno quiera, que es imperecedero. Y la práctica de vida que genere la nueva casa, y esa nueva casa es una nueva humanidad, ha de ser algo en coherencia y consistente con lo que realmente somos, con ese ser al que acabo de hacer referencia. Y a partir de ahí, pues insisto, planteamos una amplísima batería de prácticas de vida que van desde el estilo de vida a cómo equilibrar nuestro mundo emocional y mental o cómo afrontar lo que denominamos muerte, que realmente no existe, porque como repetí anteriormente, lo que realmente es imperecedero. Sí, porque la muerte es tan solo un pensamiento. Lo que un poco de forma personal veo todo esto que está sucediendo como algo muy positivo, porque estamos viviendo momentos en los que realmente se nos ofrece la posibilidad de trascender y de ser libres. Y en realidad también observando las estrategias de aquellos que han sembrado o que han generado, digamos, este pensamiento materialista en el que vivimos, es tan fácil como que cada uno de nosotros podemos generar ese otro pensamiento trascendente. O sea, realmente es como en todas las tradiciones, tanto en Oriente como en Occidente, se dice, y bueno, personalmente lo vivo así, que este mundo es una ilusión, ¿no? Entonces, en vez de tomárnoslo todo tan en serio, pues ir a esa dirección de crear y de encontrar esos caminos o esas estrategias que primero nos conduzcan a esa liberación, realización, para poder desde ahí crear y cambiar lo que nosotros mismos hemos creado. O sea que, aunque todo, digamos, es que esto está en manos de una élite, pero es que si el pensamiento como humanidad estuviese en un nivel más avanzado, no existiría. Vamos a ver, lo que está en manos de una élite es la casa que Sí. es una ruina, ¿vale? Sí. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es situar nuestra consciencia, y nuestra consciencia conlleva nuestros pensamientos, como tú dices, nuestras emociones, nuestra cotidianidad y nuestra práctica de vida de todos los días, situarla en algo distinto, para crear, como tú indicas y como yo decía antes, algo distinto. Este mundo, este sistema socioeconómico, este entramado político-institucional está en manos de los que están y se está derrumbando. Esto está además anunciado por maestros y maestras. Esto está anunciado por las grandes tradiciones espirituales. Cristo Jesús y el cristianismo es emblemático anunciando todo esto que estamos viviendo. A partir de ahí, ¿de qué se trata? De que si esta casa se está cayendo, como tú muy bien has indicado, esto hay que vivirlo como una oportunidad. Hay que vivirlo con esperanza, hay que vivirlo con fuerza y con ilusión, porque como la casa se cae, está claro que es el momento de crear la nueva casa. Y esa nueva casa se crea, como tú has indicado, como yo vengo insistiendo, desde una práctica de vida donde todo lo que está sucediendo aquí lo miramos, lo observamos, lo conocemos, claro que sí, porque en consciencia hay que conocerlo, pero desconectamos. Hay una especie de disidencia, en desconectamos. Yo ya he decidido no vivir conforme a los paradigmas, los sistemas de creencias, las pautas de vida, los hábitos que ese mundo quieren que yo viva. He decidido desconectar. Y en la medida de lo posible, no es posible al 100%, pero siempre hay margen de maniobra, vamos viviendo de otra manera. En la medida en que vamos viviendo de otra forma, en la medida en que vamos dejando una forma de vida aferrada a lo egoico, a lo egocéntrico, a lo materialista, que es este viejo mundo y que tiene que ver con el pequeño yo, y vamos viviendo de una forma más coherente con lo que realmente somos, que es altruista, que es generosa, que tiene una forma de enfocar la vida compasiva, amorosa,
que pone sobre la mesa todo lo que son los grandes atributos de lo que realmente e ideales de lo que realmente es el ser humano, vamos configurando algo nuevo que es la semilla de la nueva humanidad. Una cuestión, Emilio, sería que en este avance que vamos a vivir como humanidad, del que vamos a ser testigos, se va a llegar a un número importante de personas que, según lo que tú estás comentando, van a vivir con conciencia de alma, con presencia, y que eso es lo que va a hacer. De hecho, aquí había alguien diciendo que pero que decía, al abrir la conciencia se rasgan los de la Matrix. Claro, hay una expresión que está sacada, que es la introducción de ese libro que marcó tanto una época, ¿no?, de acercamiento a estas cosas hace muchas décadas, que fue La rebelión de los brujos, que dice que viene a decir que la inteligencia es como un paracaídas, que se usa cuando se abre. Bien, yo diría que la consciencia es un paracaídas que realmente solamente puede usarse cuando se abre. Y efectivamente ha llegado el momento de abrir la consciencia. Que la nueva humanidad va a ser una realidad, insisto, que está anunciado por todas las tradiciones. Hay actualmente muchas personas en introspección profunda, en estados de alta contemplación, los que llamamos yogis, lo que llamamos maestros en la actualidad, que perciben que además eso es un hecho cierto que está aquí, aunque nos insisten, como nos insistió esa figura emblemática, ¿no?, ese gran hito para la humanidad que fue Cristo Jesús, que nadie sabe ni el día ni la hora, con lo que no acudamos a los calendarios ni a las fechas. Lo que tenemos que estar atentos es a las señales y a las dinámicas. Y creo que lo que podemos percibir en la actualidad es que estamos en una dinámica donde lo viejo ya no vale. Creo que por poquita conciencia que vayamos abriendo, podemos darnos cuenta que se necesitan ya unos ojos nuevos para un mundo nuevo, que se necesita que nuestras energías se focalicen en la creación de eso nuevo y no en la pelea con lo viejo. De ahí que no caigamos en la revolución, sino que pasemos a una nueva idea mucho más profunda, que es la reevolución, y todo esto vivámoslo con una esperanza, incluso con alegría, porque que ese viejo mundo que desde los cimientos está corrompido, desde los cimientos se está hundiendo, es el paso a una nueva humanidad. Y tú me preguntabas, el número de personas. Bien, el número de personas es muy sencillo. El proceso está en marcha. La nueva humanidad será, cuando corresponda, aunque no sepamos ni el día ni la hora, una realidad. Y a partir de ahí, ¿quién está invitado a la nueva humanidad? Podríamos decir de una forma gráfica. ¿Quién está invitado a esa nueva humanidad? Pues muy sencillo. ¿Quién se invite? ¿Quién se invite? Las entradas a esa nueva humanidad no se van a comprar en ninguna taquilla, ni se van a comprar por internet. Tienes que elaborarla tú mismo. Si quieres ser partícipe de esa nueva humanidad, empieza a vivir ahora con los parámetros, con los fundamentos de esa nueva humanidad. Esta es la gran cuestión que tenemos por delante. La élite quiere extraviarnos para que no nos invitemos a la nueva humanidad cayendo en la inconsciencia. Y lo que estamos hablando tú y yo aquí, lo que intentamos desarrollar con profundidad en el libro, es la necesidad de que nos invitemos a la nueva humanidad. Así que esta es la gran pregunta, Ana. ¿Estoy invitado a la nueva humanidad? Y esa invitación la tengo que fabricar yo mismo. Yo creo que algunos no es solamente que estén invitados, es que es lo que más anhelan. Creo que hay un movimiento con tanta luz y con tanta fuerza en toda la Tierra de tantas personas que dicen, ahora está llegando ese momento, ¿no?, esa oportunidad. Me llama la atención porque dices que Jesús y que en todas las tradiciones está profetizando a este momento. Y es curioso porque, ¿sabes?, lo veo en el Éxodus, en el mito de la liberación de la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Egipto lo veo como el ego, como el pasado, y todas las pruebas que se presentaron, ¿verdad?, al faraón para poder ser libres, ¿no? Que si las pestes, que si las catástrofes, que si de todo, y luego la separación de las aguas a través de las cuales cruzaron hacia la liberación, ¿no? Es como esa desidentificación, digamos que o sí nos va a tocar
vivir. Entonces, también, no sé qué opinas de Jacobo Gringer. No sé si lo conoces. Bueno, tengo referencias, pero no la suficiente como para verter públicamente una opinión. Bueno, porque él es curioso porque habló, uno de los campos en los que profundizó es este campo de trascendencia, de espiritualidad desde la ciencia, pero desde la ciencia al servicio de la luz y del bien, no al servicio de vamos a poner a todos estos ahí concentraditos, ¿no? Y bien manipuladitos, no. Él hizo ese trabajo desde el bien y llegó a ese punto desde el cual cada ser humano puede crear un mundo, un universo. Y lo hizo a través de la ciencia, de la teoría sintérgica, que une dentro de sí misma pues, neurociencia, física cuántica y la teoría del todo. Entonces es muy interesante cómo también esto que estamos viviendo ahora, tú ya lo has visto venir desde hace tiempo, porque puedes definir, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿qué es eso de sociedad distópica? Yo les digo, como Sodoma y Gomorra. Pero nos puedes definir, porque mucha gente no sabe lo que es distopía. Dice, ¿qué es eso de distopía? Bueno, no es de extrañar, Ana, porque el término distopía se acuñó en nuestro diccionario, se admitió en el diccionario hace muy poco tiempo. La utopía no, el término utopía tiene mucho, pero distopía es relativamente reciente. Es muy fácil de explicar. La distopía es lo contrario de la utopía. La utopía es una humanidad ejemplar, una humanidad feliz, una humanidad liberada, una humanidad creativa, una humanidad realizada plenamente. Eso es la utopía. La distopía, ¿qué es? Una humanidad sufriente, una humanidad alienada, una humanidad controlada, oprimida, miedosa. Esa es la distopía. Y para entenderlo mejor incluso yo aconsejo dos obras, dos novelas del siglo XX, del pasado siglo XX. El mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de Orwell, porque ambas juntas dan lugar, enseñan lo que es la distopía en el año 2022. Un mundo feliz es una sociedad distópica desde la distracción y el entretenimiento. La distracción tonta, el entretenimiento lelo, a la gente la tienen distraída, entretenida, adormecida. Incluso hay una droga, ¿no?, que se le da por las mañanas. En este caso, la droga que tenemos son las tecnologías cuando no sabemos usarlas con conciencia, ¿no? Y en 1984 de Orwell son las tecnologías que se utilizan de manera autoritaria, ¿eh? El control, el monitoreo, la manipulación, etcétera, etcétera. Unes las dos, El mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell, y tendremos algo muy parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad, que además, Ana, no es como corrección, es como apunte. Lo que hizo Cristo Jesús no son profecías. Él no fue un profeta, él fue lo crístico encarnado, y él lo que tenía es sabiduría, y lo que estas tradiciones espirituales nos enseñan no son profecías, sino que hay una sabiduría de cómo evolucionan los ciclos mayores y menores. Y a partir de ahí, como se saben cómo evolucionan los ciclos menores, cómo evolucionan los ciclos personales, cómo evolucionan los ciclos humanos, cómo evolucionan los ciclos de la madre tierra, ellos sabían que llegaría un momento que a modo de parto, sería como de removimiento, de contracciones, para dar lugar a lo nuevo, surgiría el final de esta generación humana, que es lo que Cristo Jesús describe de una forma antológica, los hechos, las señales del final de esta generación humana y el nacimiento de la siguiente. Es como un parto y no es una profecía, es un conocimiento profundo de cómo evolucionan y de cómo funcionan los ciclos. Bueno, es fascinante. Hay algo que en todo esto me preocupa bastante, ¿no? Es como llevamos muchos años, que es, bueno, muchos años es reciente porque mis abuelos no fueron víctimas de esto, ¿no? Pero, y quizá los tuyos tampoco, querido Emilio, pero claro, yo soy soy abuela, ya soy abuela. Y bueno, el tema de la alimentación. Es claro que vamos que dentro de poco
vamos a ser alimentados de piensos compuestos como los animales. Es decir, alimentación de impresoras 3D, toda a base de soja y otros productos, algas, en fin, compuestos químicos. En la medida que perdemos el control del alimento, perdemos nuestra libertad. Esto es fácil de observar y cómo esto va también unido a toda la parte de biotecnología que está avanzadísima. O sea, es curioso porque nosotros observamos el mundo y quizás la fuente de ingresos, de riqueza mayor sea la segunda, creo que es las armas, la fabricación de armas. Es evidente que si se fabrican armas va a haber guerras. Mientras haya fábricas de armas, hay guerras. Es que no hay otra porque es un negocio. Pero es que observo que la biotecnología es la nueva, va a ser como una nueva fuente. De hecho, ahora mismo la riqueza de las naciones tiene mucho que ver, puede ser un país muy pequeño, pero como tiene un nivel tecnológico alto, es rico. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Biotecnología, alimentación, ese tándem, que es reciente, porque ya te digo, mis abuelos, mi abuelo, tú le hubieras dicho que compras una botella de agua, que es que hay un negocio con el agua, y se hubiera reído. ¿Explico? Está cerca, hemos dado un salto ahí. Hablábamos antes de Cristo Jesús y él decía que las señales de que estábamos en el final de la generación humana serían que los males de siempre se darían con más intensidad que nunca, cosa que está ocurriendo en la actualidad, pero que además a los males de siempre con más intensidad que nunca se le unirían nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido. Tú has puesto el dedo en la llaga. Estás hablando de la biotecnología. Antes hablábamos de las distorsiones electromagnéticas. Nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido. Esto es una señal de que se nos puso sobre la mesa en este conocimiento de cómo evolucionan los ciclos. Desde el punto de vista de algo tan importante, tan cotidiano como es la alimentación, es primero ser consciente de que para todo siempre hay margen de maniobra. Es decir, ellos están aquí, en su casa, que se está derrumbando, con sus sistemas de creencias, sus pautas de vida, sus paradigmas, intentándonos convencer. Siempre, siempre hay margen de maniobra. Y desde el punto de vista de la alimentación, yo haría una llamada a que nos centremos menos en la salud y más en el amor. Menos en la salud y más en el amor. Yo creo que esto es lo que puede transmutar cualquier cosa. Y soy más preciso todavía. No es de recibo que personas conscientes nos sigamos alimentando con base en el daño a otros seres vivos. Ha llegado el momento de decir no a una alimentación basada en el daño a animales que tienen sistema nervioso y la misma capacidad de sentir placer y dolor que nosotros mismos. Por tanto, hay que abogar por una alimentación vegetariana porque las plantas tienen mundo emocional, pero no tienen la capacidad de sentir placer y dolor como nosotros. Que la reverencia por la vida, la compasión nos llene. Junto con eso, Ana, es muy importante que seamos conscientes que nosotros tenemos una fuente de alimentación que es la vida que nos rodea. Es lo que los orientales llaman el prana, es lo que en Occidente llamamos la vitalidad. Y la vida y la vitalidad, el prana nos rodea. Y no estamos siendo capaces en conciencia de alimentarnos de ese prana. No estoy diciendo que dejemos de comer, desde luego sí estoy diciendo que dejemos de comer cadáveres, que dejemos de comer carne, pero no estoy diciendo que dejemos de comer. Pero sí estoy hablando, hay ya personas de hecho que no comen, se alimentan de la vitalidad, se alimentan de la luz, hay maravillosos reportajes en internet sobre vivir de la luz, pero que seamos conscientes que hay un prana, que hay una vitalidad a nuestra disposición que podemos recoger en contacto con la naturaleza, porque la naturaleza, el sol, la montaña, los parques, la playa, son los grandes suministradores, los grandes nutrientes de prana. Y eso tenemos que meterlo más cada vez en nuestra vida y hacer una dieta más equilibrada, una dieta más sana, una dieta que no dañe y en nuestra dieta incluir el baño de sol, incluir el contacto con la naturaleza
incluir en conciencia lo que es ese contacto con el prana y con la vitalidad que nos va a eliminar hambre y nos va a retirar la necesidad de tanta alimentación, porque también es verdad que sobre todo en Occidente las comidas son un exceso y nos hemos habituado a comer en exceso sin ningún tipo de duda. ¿Qué opinas de, porque los evangelios de los esenios dan como prácticas para alimentarse en armonía con la naturaleza? ¿Qué opinas de la dieta esenia? Estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí. Hombre, siendo conscientes de que es la dieta de hace algo más de 2000 años, hace 2000 años aproximadamente, pero la dieta esenia, todo lo que tiene que ver con el mundo ayurvédico, ¿no? Y la alimentación ayurvédica, no solamente la medicina, sino las enseñanzas de los antiguos Vedas acerca de la alimentación, que están llenas de conciencia, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y todo eso, desde luego, Ana, pasándolo con, o ligándolo a algo muy importante, que es el sentido común. Es que parece que a veces perdemos el sentido común o lo dejamos metido en un cajón. Está claro, ¿no?, que esta distopía, esta casa vieja que es una ruina, nos quiere meter en una forma de alimentación que no es realmente alimentación. Es quitar el hambre, que es una cosa muy distinta a alimentarnos. Una cosa es quitarnos el hambre y otra cosa es la alimentación que aporta nutrientes y que nos mantiene con jovialidad, nos mantiene con vitalidad, nos mantiene con fuerza. Si nos fijamos en lo que hoy se llama alimentación en este mundo distópico, no es alimentación. Quita el hambre, pero no nutre. Quita el hambre, pero no te alimenta. Creo que es una alimentación malvada, porque es para generar adictos. Y son alimentos llenos de azúcar y de porquerías para generar adicción a un alimento que es como un medicamento. O sea, si lo hueles o no estás acostumbrado ya a comer cosas así, es por Dios, es como una medicina, igual que los perfumes esos, que es como huelen, que te matan, ¿no? Que es como un bofetón de ahí a, yo qué sé, si huelen a insecticida, digo, ¿y cómo pueden pensar que esto huele bien si es como un insecticida? Pero bueno, si eso, hice una vez un experimento cruel, lo reconozco. Le eché un poco de perfume a una araña, se puso negra, empezó a retorcerse, se quedó negra. ¿Te imaginas? Sí, esa es la realidad. Lo reconozco que fue una crueldad, lo hice hace muchos años, porque necesitaba experimentar. Pero dije, por Dios, qué horror. ¿Qué estamos haciendo, no? Digo, si no hace falta fumigar, les echan un poquito de perfume y se los cargan a todos. Pero este experimento, que efectivamente es cruel, que tú comentas, Ana, no lo probéis. Me lleva a otro experimento que también es cruel, pero que me lo ha recordado lo que tú has dicho acerca de la araña, y es un experimento que explica muy bien lo que está ocurriendo en los términos que estamos tú y yo compartiendo sobre la distopía, la revolución, la nueva humanidad, etcétera, etcétera. La masa crítica de conciencia, yo coincido contigo, que ya hay una masa crítica de conciencia suficiente para configurar esa nueva humanidad, que estamos como esperando que más gente, más almas, más personas también se sumen, y es como un compás de espera para que seamos cuanto más mejor, pero la masa crítica necesaria ya está aquí. Y me refiero, en lugar de la araña, a la rana. El experimento, el fenómeno que se conoce con el nombre de la rana hervida, ¿no? Y que nos dice que cuando a una rana tú la metes en un recipiente con agua, que ese recipiente con agua lo pones en un hornillo y lo vas calentando poco a poco, ¿qué es lo que sucede? Que la rana al principio está contenta en el agua, pero como el agua se va calentando poquito a poquito, le va entrando un sopor y finalmente muere hervida, muere hervida. Pero el experimento tiene una segunda fase, y es que en lugar de echar la rana en un chisme con agua, ¿no?, que estás en un hornillo calentándolo poco a poco, no, lo que hacemos es que echamos a la rana, pero en lugar de calentarlo poco a poco, ese recipiente con agua, le damos calentones muy fuertes, calentones muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Que la rana se da cuenta y la rana brinca, la rana salta, la rana pasa a otra realidad. Cuando hablábamos de que este momento es un momento que hay que vivir con esperanza y con conciencia,
hay que tener en cuenta que estos calentones, estas distopías que estamos hablando en la alimentación y en tantas otras muchas cosas que estamos viviendo en la economía, en las tecnologías, en la En el salud, clima. en el clima, todo esto que estamos, en el medio ambiente, efectivamente, todo esto que estamos viviendo son como calentones que nos están sirviendo a nosotros, que somos la rana, como para decir, yo salto de aquí. Yo ya no quiero tener que ver con esta casa, no quiero seguir en este recipiente y doy el salto. Ese salto es esta práctica de vida consciente, es esta disidencia, es este desconectar con esos sistemas de creencias y esas pautas de vida y vivir cada vez más seres humanos. Lo estamos haciendo siempre en la medida de nuestras posibilidades, pero cada vez más seres humanos lo estamos haciendo para ir configurando, para ser semillas de la nueva humanidad. Bueno, Emilio, se nos ha ido el tiempo volando porque contigo, cómo no. Aún así, hay una última pregunta que dice que te la voy a hacer porque es que me da no sé qué no contestarla, ¿sabes? Yo soy débil, soy débil. Venga. Entonces dice, ¿por qué el afán de alimentar a la humanidad con insectos la quieren enfermar? Pobres insectos. Vamos a ver, los insectos no enferman, ¿eh? Los No, insectos que no... quieren enfermar a la humanidad alimentándonos con insectos. Sí, sí, pero quiero decirte que los insectos en sí no son ni buenos ni malos, ¿eh? Es decir, Sí. que los insectos no nos van a envenenar. Lo que nos envenenan son otras cosas. Lo que nos envenenan son los productos químicos, lo que nos envenena son los productos transgénicos, lo que nos envenenan son los alimentos que no tienen vida, ¿eh? Que están muertos, son los cadáveres que ingerimos porque la industria agroalimentaria en pro de su beneficio y haciéndonos adictos precisamente a la carne y otras muchas cosas, como tú muy bien has dicho. Eso es lo que nos envenena. No culpabilicemos a la naturaleza. La naturaleza es maravillosa, la naturaleza es un regalo, la naturaleza y la vida nos está abrazando continuamente. Donde tenemos que poner el foco es en cómo se manipula, en cómo se distorsiona, en cómo se le da la vuelta a las cosas, y el envenenamiento viene de este gobierno en la sombra del que hablábamos en principio, que lo que nos quieren es que no estemos joviales, que no estemos fuertes, que no estemos nutridos, que no estemos con energía, porque es la forma de que la consciencia no aparezca en nosotros. Si estamos bajos de vitalidad, ¿cómo nos vamos a plantear temas trascendentes? Si nos cuesta trabajo arrancar por la mañana para afrontar nuestro día a día, ¿cómo diantres nos van a interesar cosas como las que estamos planteando en este encuentro, Ana? Nos quieren alicaídos, nos quieren decaídos, Pero nos eso quieren no es solamente un semideprimidos. pensamiento colectivo. O sea, es decir, si a través de todos los medios nos están dando malas noticias, si se crea como un clima de densidad a través de programa, en realidad tú acabas teniendo ese pensamiento, pero eso es solo un pensamiento. O sea que en realidad, si nos damos cuenta que todos son simples pensamientos y que tenemos un sol gigante que nos ilumina y que estamos totalmente rodeados de energía, ¿cómo podemos pensar que no tenemos energía si vivimos, todo vive en un campo de energía vibrante y lleno de información? Entonces, la verdad es que me parece un pensamiento distópico. Sí, Me voy pero a coger la palabra, me gusta lo de distópico. fíjate, Ana, que Sí, la vida nos rodea, la sí, vida nos nutre, nos da sí, vitalidad, la sí, naturaleza en sus amplias expresiones, el sol. Ahora bien, en esta casa en la que estamos actualmente, que se está cayendo, sí. el hábitat de vida del ser humano, ¿cuál es? En un tanto por ciento abrumador, son las grandes ciudades. Y las grandes ciudades, ¿qué tiene la gente a su alrededor? Cemento y alquitrán, alquitrán y cemento. ¿Dónde está ahí la naturaleza? ¿Dónde está ahí la fuerza de la vida? Está, pero muy mermada. Esta es la razón de que tantas personas se encuentren hoy deprimidas, decaídas, alicaídas, que le faltan vitalidad. Y el consejo ante esto no es que tomen pastillas, sino que se vayan al parque más cercano, porque en las grandes ciudades algún parquecito cercano habrá, ¿no? Y que con cierta frecuencia vayamos a ese parque y contactemos con la naturaleza. Y desde luego que el sistema de creencia lo vayamos cambiando.
esta casa, al hilo de lo que tú comentabas hace un momento, esta casa que es una ruina, nos ha convencido de que vivimos en la escasez. Y eso es mentira, eso es un engaño. La vida, la naturaleza, el mundo en el que realmente vivimos, la madre tierra, el universo, no es escaso, vive en la abundancia. Entonces, cuando rompemos, cuando disentimos de los paradigmas, de los sistemas de creencia, de las pautas de vida de esta casa, una de las cosas que tenemos que asumir es que vivimos realmente en la abundancia y confiar en la vida, empezar a darnos cuenta que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué. También los calentones, también la distopía en la que estamos viviendo. Y esto, como tú dices, va cambiando nuestra forma de percibir, nuestra visión, nuestro pensamiento. Y esto finalmente, desde luego, hay que llevarlo a una práctica de vida, porque si lo quedamos en el pensamiento, de poco va a servir. Eso hay que llevarlo a una práctica de vida cotidiana. Y en eso estamos, Ana, cada vez más seres humanos, y creo que con confianza, con esperanza y con alegría tenemos que darnos la mano, ser conscientes que no solamente existe el inconsciente colectivo, que esos otros quieren manipular, sino que existe un consciente colectivo que estamos alimentando cada vez que uno da un pequeño paso en consciencia. Cuando tú das un pequeño paso en consciencia, cuando yo doy un pequeño paso en consciencia, eso lo aportamos al consciente colectivo y cuanto más fuerte sea el consciente colectivo, será como un viento a favor. El camino tiene que hacerlo cada uno de la consciencia, la invitación, como yo decía antes, a la nueva humanidad, a la nueva generación humana, tiene que hacerlo cada uno, pero con el consciente colectivo fortalecido, como creo que estamos haciendo cada vez más, ese camino que cada uno tiene que hacer no se hace con el camino en contra, manipulación del inconsciente colectivo, sino que se hace con el viento a favor del fortalecimiento del consciente colectivo. Bueno, y muchísimas gracias porque me acuerdo que hablamos antes del tiempo y me he pasado un poquitito. Bueno. Querido Emilio, voy a aprovechar para anunciar que tenemos un congreso y que, por favor, a ver si os animáis a apuntaros rapidísimamente, no os quedéis sin plaza, en Torremolinos, 11 y 12 de marzo, esas fechas maravillosas que también os podéis bañar en la playa. Y es que tenemos un programazo porque está Emilio, tenéis que mirar en la web para ser más breves, en las www.foroace.com, que tendrá 2 intervenciones y además participará en las mesas redondas. Este programa, que se titula Destino, el Congreso, el futuro inmediato de la humanidad, son 2 días, 11 y 12 de marzo, Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, y participan Cristina Martín Jiménez, Fernando López Mirones, Enrique de Vicente Martín y Pedro Baños. Un programazo en el que se va a abordar por temas específicos todo esto de lo que ha hablado Emilio y se aportarán herramientas. Así que, aportación, 25 euros. O sea que realmente es una aportación para cubrir gastos y para que todo el mundo que quiera pueda acceder. Y bueno, que os esperamos en Torremolinos 11 y 12 de marzo, www.forace.com, y nada, allí podréis tomar contacto con Emilio y preguntarle directamente. Así que agendarlo. Viaje, primavera, antes de la primavera, que os va a venir muy bien, porque ahí hace buen clima. A que lo digo, a que lo haga atractivo, ¿verdad? Porque es que lo es. Bueno, Emilio, que despídete de tus amigos, por favor. Y bueno, gracias. Pues mi despedida es fundamentalmente el incidir en lo que tú y yo hemos comentado acerca de la esperanza, no una esperanza vana, no una esperanza mediocre de que las cosas sean como eran antes, no, por favor, más de lo mismo, no. Estamos creando lo nuevo, tenemos que estar en estos momentos centrados con alegría y con esperanza en esa creación de lo nuevo y caminamos de la mano. Y este encuentro que tú has comentado en Torremolinos, pues una forma también de caminar de la mano y de que esa masa crítica que ya sobradamente tenemos, pues sigamos cada vez creciendo más para que más y más personas puedan ser esas semillas activas, puedan participar en esa nueva generación humana que estamos construyendo. Que no sabemos cuándo va a llegar, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero hay una certeza interna cada vez en más personas de que ahí está. Así que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Ana, muchas gracias. Y se ve mucho por ahí, ¿eh? Se está viendo bastante.
Muchas gracias, Emilio, y gracias a todos los que habéis estado aquí. Hasta pronto, amigos y amigas. Gracias.